Hola a todos, amigos, amigas. Bienvenidos a mi canal Estudiando Ando. Les habla Liliana y hoy les traigo un tema que pertenece a la serie de aritmética que estaremos presentando a través de este canal. Se trata del tema de conjuntos o nociones básicas de conjuntos. Sin más, necesitamos repasar o revisar algunos conceptos: abstracción, magnitudes y cantidades. La abstracción es un proceso intuitivo, un proceso mediante el cual separamos mentalmente las cualidades particulares de varios objetos para fijarnos exclusivamente en uno o varios atributos comunes a todos ellos. Por ejemplo, los conceptos de volumen, superficie, longitud, masa material, tiempo, temperatura son el resultado de abstracciones. Las magnitudes son porciones medidas de algún ente, que sea material o no, a través de un proceso de abstracción. Y esas magnitudes pueden ser continuas o discontinuas. Continuas que no tienen elementos o partes naturales identificables, como por ejemplo cuando hablamos de fuerza, peso, tiempo, ¿ve? No hay una parte que se identifique, sino que es como un ente no material. Y las magnitudes discontinuas sí presentan características particulares, perfectamente identificables, como una mesa, un libro, ¿ok? También podemos encontrar las magnitudes como escalares o vectoriales. Escalares cuando no poseen dirección. Por ejemplo, el tiempo, el volumen, la longitud, no le podemos asignar dirección. Sin embargo, las magnitudes vectoriales poseen dirección y sentido, como la fuerza, que le podemos dar una dirección. Bueno, más adelante podemos ver, pero dirección hacia el lado positivo o derecho, dirección hacia el lado negativo o hacia la izquierda del cero, ¿ok? Que más adelante estaremos viendo la recta real. Ok, y las cantidades es el aspecto o característica de algún ente, material o no, a la que se le llega por observación y abstracción. Son los estados particulares de las magnitudes. Entonces, cantidades son, por ejemplo, el volumen de agua de un vaso, la superficie de una mesa, la longitud o distancia entre dos personas, los alumnos de un aula, la velocidad de un automóvil. Y así como las magnitudes, estas cantidades también pueden ser continuas, discontinuas, escalares y vectoriales. Entonces llegamos al concepto de conjunto, ¿ves? De esta manera. Pero primero vamos a ver los conceptos de unidad y pluralidad. Estos conceptos de unidad y pluralidad es como si estuviéramos hablando en castellano singular y plural. Porque fíjense, unidad es un solo ser o un solo objeto, ¿verdad? Es como decir el singular. Y la pluralidad es como el plural, o sea, son cosas con un atributo común integrado por entes materiales o no. Es un concepto intuitivo que coincide con el concepto de conjunto en su acepción genérica. Por ejemplo, cuando decimos en plural se puede decir los libros o las mesas, ¿ok? Son magnitudes, pues. En cambio, el conjunto, ¿ok? Son cantidades correspondientes a magnitudes discontinuas, ¿ok? Discontinuas, recuerdan de la lámina anterior, discontinuas que tienen características particulares. Entonces son cantidades correspondientes a magnitudes discontinuas. Es un concepto intuitivo que coincide con el concepto también de pluralidad, pero en este caso en una acepción específica. Por decir, en la pluralidad decimos los libros, pero cuando hablamos de un conjunto decimos los libros de mi biblioteca. ¿Ves? Que tienen asociado ya una cantidad. Entonces la diferencia entre pluralidad y conjunto. Pluralidad, conceptos más genéricos; conjunto, concepto más específico. Y el elemento, seres u objetos que integran un conjunto. La noción de elemento coincide también con la unidad, es decir, los elementos son los que conforman el conjunto. Entonces, con esta información tenemos lo que se llama el postulado fundamental de la aritmética.
que dice que a todo conjunto se le puede añadir o quitar uno de sus elementos. Todo esto es intuitivo, ¿ven? De, de hecho, aquí les coloco un concepto de lo que es el postulado, que es una verdad intuitiva y por tanto de captación espontánea que tiene suficiente evidencia para ser aceptada como tal. ¿Ok? Recordemos, postulado fundamental de la aritmética, se puede añadir o quitar uno de los elementos de un. Ahora, ¿cuáles son las clases de conjunto? Se pueden identificar en 4 grandes grupos, ¿eh? El primero, podemos encontrar los conjuntos homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos cuando todos son de una misma especie y los heterogéneos cuando sus elementos no son de la misma especie. Los conjuntos de elementos naturales o convencionales. Los naturales son aquellos donde los elementos son perfectamente identificables de un modo natural. Son los discontinuos, ¿verdad? Los que tienen una característica específica, lápices de una caja, empleados de una oficina. Los convencionales son aquellos que se forman cuando una cantidad continua ha sido real o imaginariamente seccionada en segmentos o en elementos, perdón, artificiales iguales. ¿Ok? Es decir, los convencionales parten, ¿verdad? De una cantidad continua que se secciona y ahí entonces creas elementos artificiales, digamos, y perfectamente identificables. Ok, el tercer grupo es el conjunto de los ordenables y no ordenables. Los ordenables son aquellos en los que puede fijarse un criterio de ordenación tal que permita determinar la posición de un elemento con respecto a los demás. ¿Ok? Y los no ordenables son aquellos en los que no se puede fijar un criterio. Eso lo vamos ahora a ver un poco más adelante en las láminas que vienen. Conjuntos finitos y infinitos. Los finitos son ordenables, sean o no entes materiales que puedan ser considerados uno por uno, real o imaginariamente, en un tiempo determinado. ¿Ok? En cambio, los infinitos son los que no se pueden identificar uno por uno en un tiempo determinado, es decir, no tendría fin, pues son infinitos. Yo creo que es un concepto que casi todos conocemos, ¿verdad? Entonces, comparamos conjuntos. Podemos también encontrar tres tipos, ¿no? Los conjuntos que son iguales, los conjuntos que son parciales y los conjuntos no iguales. Los que son iguales, que tenemos el caso 1, tenemos el conjunto A y B. Los dos tienen 5 elementos que son exactamente los mismos. Están ordenados de manera diferente, pero por poseer los mismos elementos, los dos son conjuntos iguales. El caso 2, ¿ok? Solamente tienen 2 elementos que son iguales. Cuando eso pasa se llaman conjuntos parciales. Y el caso 3, cada conjunto tiene elementos totalmente diferentes. Por lo tanto, se dice que esos conjuntos no son iguales. Adicionalmente, los conjuntos pueden ser coordinables y no coordinables. Y aquí es que nos vamos a detener, ¿verdad? Los conjuntos coordinables son aquellos en los que cada elemento de cada conjunto tiene su par. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí el ejemplo hay 5 personas y en el otro conjunto hay 5 sombreros de diferentes colores. Hay un sombrero para cada persona y una persona para cada sombrero. Eso son dos conjuntos totalmente coordinables. En cambio, los no coordinables es cuando en uno de los conjuntos sobran elementos. Por ejemplo, en este otro conjunto de sombreros solamente hay 3 y en el conjunto de personas siguen habiendo 5 personas. Es decir, sobraron 2, por lo cual son conjuntos que no pueden ser coordinables porque sobran elementos en uno de los
conjuntos. De todo lo anterior, tenemos unos nuevos postulados. ¿Se recuerdan el postulado fundamental que dice que de todo conjunto se puede quitar o agregar elementos? Bueno, ahora el postulado 1 dice que si a cada uno de los dos conjuntos coordinables, recordemos lo que son coordinables, ¿verdad? Que no sobran elementos, se añade o suprime un elemento, los conjuntos que resultan son coordinables. Aquí se presentan dos casos, caso 1, caso 2. En el caso 1, pues hay 5 elementos en cada conjunto y son perfectamente coordinables. Sin embargo, en el caso 2, son los mismos conjuntos, pero se les ha quitado 2 elementos a cada uno de los conjuntos y sigue siendo coordinables. El postulado 2 habla de los dos conjuntos finitos. O son coordinables o uno de ellos es coordinable con parte del otro. Es decir, cuando tenemos dos conjuntos finitos, ¿verdad? Los dos, por ser finitos, los dos son coordinables en su totalidad o bien sea parcialmente. Por ejemplo, este caso 2, tenemos dos conjuntos donde hay una parcialidad o una coordinación parcial en los elementos O y P. Y en el postulado 3, si dos conjuntos finitos están coordinados de cierta manera, la coordinación siempre será posible de cualquier otro modo que se ensaye. Es decir, si dos conjuntos son coordinables de una manera, son coordinadas de muchas otras maneras. Aquí tenemos el caso 1 y caso 2. Aunque los elementos no son iguales, es decir, son conjuntos no iguales, son coordinables porque en ninguno de los dos sobra ningún elemento, independientemente del orden de estos elementos, ¿ok? Entonces, siempre, si son coordinables de alguna manera, siempre existirán otras maneras en las cuales se puede coordinar. Ahora, esto implica, y no está escrito aquí, que si dos conjuntos finitos no son coordinables de una sola manera, quiere decir que de ninguna manera va a ser coordinable. ¿Ok? Los caracteres de la coordinación de conjuntos tiene que ver con que todo conjunto es coordinable con el mismo. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el carácter idéntico. Tiene también un carácter recíproco que dice que si un conjunto es coordinable con otro, ese otro conjunto es coordinable con el primero. Y un carácter transitivo que dice que si un conjunto es coordinable con otro y este es coordinable con un tercero, el primero es coordinable con el tercero. Todos estos temas, o sea, ¿por qué estudiar nociones básicas de los conjuntos? Ya veremos en la medida que esta serie de aritmética vaya avanzando, vamos a darnos cuenta que conjunto es el inicio de toda la matemática, porque este proceso intuitivo de entender cómo se forman, cuáles son los tipos de conjuntos, cómo se relacionan entre sí, entonces nos lleva a la necesidad de las próximas operaciones que son contar eh, y todas las operaciones matemáticas que conocemos hoy día. En el próximo video vamos a estar hablando de número natural, que proviene de este concepto de conjuntos, ¿ok? Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Y bueno, con este video damos inicio al maravilloso mundo de las matemáticas. Gracias.